Hola a todos mis queridos terrícolas, estamos aquí en otro episodio más en el diario de Víctor Cufat, en otra aventura más de viajes, pero no ignoramos lo que hace el capitalismo con el Perú y el mundo. Hace poco mencioné en otro vídeo sobre los 5 asesinatos en el Brain, en Perú, sobre unos militares que avaliaron con 60 disparos a 5 civiles, al final echando la culpa a un testimonio que termina siendo un testimonio extorsionado por las mismas Fuerzas Armadas con armas sobre el testigo. Es lo que dice el testigo. Y los culpables terminan siendo dejados libres. ¿En qué lugar del mundo nosotros criticamos a una vicepresidenta al mando que supuestamente no tiene educación? O sea, le dicen eso cuando ella no tiene una carrera, una profesión. Pero no juzgamos a los profesionales que mandaron a cometer este crimen. Porque si entró las Fuerzas Armadas, obviamente los soldados o los militares van con un mando superior, alguien profesional que está actuando encima de estos soldados. Pero al final de cuentas se atrapan a los soldados, se los libera y pues estas familias piden justicia. Ahora entendamos que no importa qué profesión tengas, o mejor dicho, si has terminado o no la secundaria, si en realidad eres un abogado, un coronel, un general, profesional, porque si vas a usar tu poder, tu carrera para asesinar personas, entonces simplemente no eres inteligente. Estás siendo un patán, matón, un salvaje, un genocida, porque no son las únicas muertes. Son 5 ahora y son 50 en otro gobierno, y en otros es Truco, en otro es el Inti, el Brian, que son 2 más en otro gobierno, y así sucesivamente. Si vamos contando acá, se está viendo un genocidio contra la población por parte política y militar, de a poco. Y es una pena porque le echan la culpa intentan echarle o mancillar el nombre de la izquierda o la inclinación socialista, y justamente por eso hago estos vídeos, para que usted se entere que el socialismo o la inclinación de izquierda actúa de otra manera, y la inclinación o la derecha actúa de otra manera. Cuando nosotros nos vamos a las elecciones que justamente suceden en Perú casi al mismo tiempo que están sucediendo el 31 de mayo para elegir un presidente y vicepresidente de la República en Colombia del 2026, podemos entender Iván Cepeda es un candidato de inclinación socialista igual que Sánchez. Entonces podemos entender que sus oponentes provienen de sectores de centro derecha y de derecha, o sea, capitalistas. ¿Qué sucede? Un patrón muy parecido al de Perú. En Colombia, Bogotá, el 26 de abril, la explosión de un cilindro bomba lanzado el sábado por presuntos disidentes de la FARC en un tramo de la vía panamericana en el departamento colombiano del Cauca dejó 19 civiles muertos, señalaron este domingo las autoridades. Esto es algo que viene pasando justamente al mismo tiempo que nos pasa a nosotros este atentado contra los civiles. Y desde mi opinión, como digo, usted cuestiónese que simplemente quieren embarrar a la izquierda, a la inclinación socialista, y uno tiene que estar atento justamente siguiendo este tipo de estrategias para poder darse cuenta cómo funciona el capitalismo en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes? El presidente Trump ordenó mandar de baja a todos los pescadores venezolanos que estaban en alta mar o frente a las costas de Venezuela
los mató a misilazos sin juicio, sin pruebas de que tengan cocaína, y los llamó narco o narcos terroristas, creo que narcos, pero su versión de ir contra los terroristas también lo puedes ver cuando apoya a Israel contra Palestina, haciendo un genocidio contra supuestamente terroristas, pero utilizan esta palabra y matan niños, matan madres, matan padres. No solamente pasa en Perú, es lo que quiero decir, es un sistema de ocultar o aceptar esta monstruosidad. Con este mismo discurso del terrorismo contra el narcotráfico, los capitalistas insertan miedo hacia la población, confunden sus decisiones y intentan avalar que la población los avale. Y eso no se debe permitir. Eso termina como un genocidio en Palestina, como ahora. Era lo que yo les decía desde antes. Y por eso hacemos este tipo de vídeos, para que ustedes puedan comparar cómo, por ejemplo, en Cuba no se da, a pesar que está bloqueada, sancionada, comercial y energéticamente, económicamente. Hace 60 años en Cuba no se ve que asesinen a las personas así, pero sin embargo todo el mundo dice: no, mira cómo está Cuba. Yo no escucho que hayan genocidios en Cuba, que haya falta de seguridad en Cuba de esta magnitud, que maten a 6 personas diarias por criminalidad como lo hacen en el Perú. Yo no veo que Cuba tenga el problema que tiene Ecuador. Hay un promedio de 20.000 muertos por el capitalismo con Noboa, y por eso lanzan el estado de emergencia. Yo no veo que, a pesar de que Ecuador, que es capitalista, no está bloqueado, tenga problemas de la electricidad, la energía, que es lo que se queja la gente. Ecuador tiene problemas con su población porque les han encarecido todo, y su presidente tiene acusaciones de servir a Estados Unidos y trabajar en temas de narcotráfico, justamente muy parecido a lo que decíamos en el otro vídeo sobre Milei. Y justamente lo que da la contra es Colombia, ¿no? Lo que hemos visto ahora, que viene Gustavo Petro, también inclinación socialista, que ha terminado de pagar la deuda externa, algo que nos hace muy conscientes del buen trabajo que es no tener deudas, porque de esa manera termina siendo independiente. Uno de los países más endeudados del mundo es Japón, con 230% de su Producto Bruto Interno. Le sigue Venezuela con 300% el Producto Interno Bruto, pero Venezuela sabemos que estuvo bloqueada, que estuvo sancionada. El otro país no debería haber tenido excusa de eso. Sudán mantiene niveles críticos de deuda externa y pública. Grecia, históricamente alta, manteniéndose sobre el 180% del Producto Interno Bruto. Eritrea, niveles de deuda pública extremadamente elevados. Cabo Verde, endeudamiento superior de 120% del Producto Interno Bruto. Italia, una de las deudas más altas de Europa, por encima del 130%, me imagino, Producto Bruto Interno. Surinam, altos niveles de deuda externa tras crisis financieras. Barbados, alta deuda pública. Singapur, alta deuda pública. Maldivas, elevado endeudamiento en relaciones con el tamaño de su economía. Francia, nivel de deuda pública significativa en la eurozona. Bélgica, deuda pública elevada. Estados Unidos, mayor deudor nominal mundial, superando el 100% del Producto Bruto Interno, aproximadamente 120 a 130, y le sigue Canadá, Portugal, España, Reino Unido, Brasil y Argentina. Pero
hay una cosa ahí. Todos estos países son capitalistas menos Venezuela. Se supone que es inclinación socialista. Y si tú sigues, el Perú no se queda atrás. El Perú también tiene deuda. Mientras tanto, un presidente de inclinación de izquierda ya pagó sus deudas internacional. Ya salió y fue Petro en Colombia. Otro presidente que ha hecho cosas muy buenas comparando acá en Sudamérica es Lula de Brasil. A pesar de que algunos le dicen solo un sindicador obrero, o sea que Luis Ignacio Lula da Silva es un político brasileño, líder sindical y actual presidente de Brasil. Conocido por sus políticas de justicia social, fue presidente durante 2 periodos, 2003-2010, impulsando programas contra la pobreza como Bolsa Familia, y regresó al poder tras superar años de prisión por condenas de corrupción anuladas posteriormente. O sea que salió, lo embarraron, lo denunciaron, lo metieron preso, como ahora lo están haciendo con el presidente Castillo de Perú, y salió y fue elegido nuevamente porque era inocente. Ahora, como ven, acá no dicen que es profesional, simplemente que es un jefe sindical. Incluso parece tener Pedro Castillo mejor currículum que Lula porque es profesor. Acá solamente dicen que es un jefe sindical, ¿no? Pero sin embargo, ustedes ven lo que hace una persona inteligente, ética, ¿no? Porque no hay inteligencia en una persona que es profesional, ¿ya? Y termina siendo un genocida, un ladrón, un mentiroso. Ahí deja de ser inteligente. Ahí tú ves que simplemente es un parásito. Y sí, hay personas que pueden decir que, bueno, no puedes decir que no es inteligente una persona que tiene una profesión, porque, o sea, está mostrando inteligencia en resolver problemas, por ejemplo, matemáticos, lectura, ¿no? Etcétera. Eso necesita una inteligencia de práctica. Es decir, yo puedo llegar a ser profesional en 5 años de carrera, o puedo llegar a ser el mismo profesional con 10 años de carrera, igual voy a ser profesional. Es cuestión de práctica. El otro es inteligencia de resolver problemas al instante, problemas de niveles culturales, económicos, que tú no hayas visto y que realmente puedas darle solución. Eso es inteligencia, y sobre todo no equivocarte, porque obviamente si te equivocas, pues cobra las personas que tienen a tu alrededor. Eso es otro tipo de inteligencia, o sea, éticamente. El que comete un error por egoísmo, por no resuelve los problemas, por ser ladrón, por ser egocentrista, como lo está haciendo Trump o como lo está haciendo Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, o como lo está haciendo Trump, que es el presidente de Estados Unidos, y en vez de resolver problemas te metes en más problemas. Entonces no eres inteligente. Puedes ser astuto para conseguir las cosas que tú quieres, pero la inteligencia, desde mi punto de vista, debería medirse a través de que tú no cometes errores, sino los resuelves, ¿no? Y en este caso tenemos a estos presidentes capitalistas que embaucan, estropean, malogran al país, y sin embargo las personas siguen juzgando a personas como Lula, que al fin no tiene carrera, pero sin embargo hizo que, por ejemplo, mejore sacando dinero de los ricos, y subió el impuesto a los ricos. Es la última acción creo que ha hecho, y le ha bajado el impuesto a los pobres. Entonces ahora usted dirá, no, pero ese es fácil, pero acá no se ha hecho, en Perú no se ha hecho. Y usted puede decir, no, pero ese es clásico de un zurdo, de izquierda o inclinación socialista. En Canadá lo han hecho. Países como Canadá y países europeos que son países desarrollados lo tienen. Quitan el impuesto, o sea, le suben el impuesto a los ricos
para dárselo a los pobres, o minimizan el impuesto de los pobres, suben el impuesto de los ricos y hacen un balance para que todos puedan vivir en balance. Entonces, eso es para sacarse el sombrero. Ya les dije que Petro pagó la deuda externa. Ya les dije que Petro es el presidente actual de Colombia y fue el primero en alzarse contra los israelitas con el genocidio de Palestina y no darles el carbón que les vendía para que hagan más armas. Mientras tanto, países más desarrollados como países de la OTAN no pararon de hacer negocios y venderles productos que son armamentísticos para que sigan haciendo el genocidio en Palestina. Entonces, ahí vemos, desde mi punto de vista, esa inteligencia de la izquierda. Ya hemos analizado, por ejemplo, Ecuador, hemos analizado Argentina, hemos analizado Estados Unidos y hemos analizado las deudas de todos los países que están dentro de los 20 países más endeudados del mundo, y todos son capitalistas, menos uno de inclinación de izquierda que ha sido bloqueado, sancionado y que ha sido secuestrado un presidente dentro de ese país, que es Venezuela. El resto todos son capitalistas. Y el endeudamiento nos manda el mensaje, Gustavo Petro de Colombia, que salirse del endeudamiento es el primer escalón para la mejora y la independencia de su país. Un país que esté endeudado siempre va a pagar intereses grandes y estos pueden seguir creciendo al punto de ser impagables, como el caso de Argentina. Entonces, usted tiene que, las artes marciales dice, usted tiene que saber moverse en el terreno en el que te ponga, ¿no? Y nosotros estamos prácticamente rodeados. Acaban de atrapar México, inclinación de izquierda, ha capturado a 2 agentes de la CIA, que es algo ilegal en todos los países, creo. Es la violación de la soberanía. La entrada encubierta es vista como una violación de la soberanía, generando tensiones diplomáticas. Controversia en México. Recientemente se abrió una investigación por la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, sin conocimiento previo de las autoridades federales mexicanas. La falta de permiso, se ha señalado que el personal extranjero en estos casos no contaba con los permisos necesarios para operar en territorios nacionales. La normativa, el espionaje ilegal en la mayoría de los países y las actividades de la CIA a menudo operan en una zona gris de espionaje extranjero. Y yo siento que, obviamente, con todo lo que les he dicho, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de lo que está haciendo el capitalismo. Y Sheinbaum, que es una presidenta mexicana, inclinación de el socialismo, envía un mensaje rotundo al mundo de que obviamente si le está pasando a México eso, ¿por qué no le puede estar pasando al Perú? ¿Por qué no puede estar interviniendo el capitalismo en cada lugar de Sudamérica? Para mí es clarísimo. Para ustedes no lo sé. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y felicitaciones a México porque está pagando su deuda externa también. Está pagando, está intentando bajar esa deuda externa. Yo creo que está yendo al punto de eliminarla. Esos son los últimos datos que he tenido, y su moneda está cada vez más fuerte en México. Mientras que nosotros seguimos con este modelo, este sistema empobrecedor, asesino y al final de cuentas de terror, que definitivamente deberíamos de abrir los ojos y ser justos, no dejarnos engañar como justamente ellos quieren, ¿no? Siempre ocultan todo lo que el capitalismo hace para que la gente siga votando por el capitalismo, cuando ellos, desde mi opinión, son los que crean justamente
la pobreza y la indignación. Y en sí tenemos que darle una ojeada a Cuba para que ustedes vean que ahora Cuba se vuelve autónoma, no al 100%, ha encontrado cómo refinar su petróleo, pero para que ustedes se den cuenta, nadie podía llegar a comerciar con petróleo extranjero en Cuba sin ser sancionado o sin ser amenazado por los Estados Unidos. De esta manera, Cuba se vuelve autónoma o intenta refinar su propio petróleo. Y eso no es todo, señores. Una reciente investigación del New York Times, ni siquiera para que digan que es un periódico de izquierda, totalmente capitalista, a mi parecer, publicada en abril de 2026, reveló que oro extraído ilegalmente en Colombia, bajo el control del Clan del Golfo, ha terminado en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Los puntos claves de la investigación detallan que origen ilegal, el metal se extrae en la mina La Mandinga, ubicada en el noroeste de Colombia, la cual opera incluso dentro de los terrenos del batallón Rifles 31 del ejército en Antioquia. Financiamiento criminal. El Clan del Golfo cobra cuotas a miles de mineros por trabajar en la zona, convirtiendo el oro en una de sus mayores fuentes de ingresos, a veces superando al narcotráfico. Imagínense, señores, si ustedes piensan que no van a tener interés de estar dentro de sus países y desestabilizar acorde a sus intereses, recuerda que las artes marciales y su filosofía dice: haz mirar a tu oponente un lado mientras golpeas por el otro. Pórtense bien, terrícolas, que nada les cuesta. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.